El universo era antiguo cuando llegamos, más viejo que cualquier cosa que pudiéramos concebir. Planetas nacieron y fueron sepultados bajo el peso de su propia ambición. Estrellas colapsando bajo sueños por los que ardieron con demasiada intensidad. Civilizaciones se habían alzado, guerreado, hecho las paces y desvanecido en polvo cósmico mucho antes de que la humanidad hubiera siquiera descubierto el fuego. Así que cuando el acuerdo galáctico finalmente posó su mirada sobre la Tierra, no esperaban mucho. Un planeta remoto apenas postindustrial, todavía aferrado al tribalismo, la superstición y fronteras empapadas en sangre. Nos catalogaron como a toda otra raza primitiva. Observación, contención, interferencia mínima. Asumieron que éramos solo otro experimento destinado a fracasar. Pero hay una cosa que nunca podrían haber entendido. La insaciable sed de más de la humanidad. Nunca nos contentamos solo con sobrevivir. Necesitábamos saber, desgarrar el universo hasta que gritara sus secretos. Comenzó con algo simple, una señal. Era tan pequeña que la mayoría de los sensores del acuerdo la ignoraron. Pero una vieja estación cerca del borde del cúmulo Barnick la captó. Un pulso enterrado en lo profundo de las frecuencias de subcapa. Apenas perceptible. No era una llamada de auxilio, ni una solicitud comercial, solo un zumbido como un susurro bajo un grito. El mensaje no tenía sentido en ningún idioma galáctico conocido. No era mecánico, ni codificado, ni siquiera emocionalmente mapeado. Era crudo, orgánico, vivo, algo que las máquinas se negaban a analizar. La tripulación Barnick lo intentó, pero todos los traductores fallaron, y una de las IA lingüísticas colapsó tan estrepitosamente que fundió la mitad de los sistemas de la nave. Curioso, el acuerdo envió un emisario a la Tierra. Baja prioridad, un diplomático, un analista y un dron cultural. Esperaban encontrar lanzas y torres de radio. En cambio, encontraron algo horrible. No solo nos estábamos desarrollando. Estábamos evolucionando rápido. El diplomático regresó al archivo central del acuerdo 3 semanas después, con los ojos hundidos, la voz plana y patrones de habla erráticos. No reportó agresión ni hostilidad por parte de los humanos, pero se negó a hablar de lo que había visto, repitiendo solo una frase una y otra vez. Le hablaban. ¿Hablaban a qué? A todo. El analista se había desconectado, desaparecido por completo. El dron fue recuperado, pero su memoria era una caja negra de datos corruptos y espasmódicos, solo estática y una única frase limpia grabada en su núcleo visual. No somos lo que piensan. El pánico se extendió por el acuerdo. La Tierra fue puesta en cuarentena. Naves de patrulla rodearon el sistema solar. Se enviaron nuevas directivas para estudiar a la humanidad con más cuidado. Pero para entonces ya era demasiado tarde, porque ya estábamos hablando en la lengua de la creación. Había comenzado dentro de un laboratorio de física en lo que solía ser Sudamérica, en algún lugar bajo la corteza. Un grupo de pensadores postcientíficos, sin gobiernos, sin fronteras, sin lealtad a nada más que al vacío, se había topado con algo más profundo que las matemáticas. Un patrón bajo los patrones. Lo llamaron la espina. No una fórmula, no una teoría. Un ritmo vivo entrelazado a través de partículas, luz y aliento. Si escuchabas el tiempo suficiente, comenzaba a susurrar de vuelta. Y alguien, quizás uno, quizás todos, susurró en respuesta. La primera onda fue el tiempo. Dejamos de experimentarlo como lo hacían los demás. No viajábamos por él. Lo doblábamos, solo ligeramente, lo suficiente para entender cosas que aún no habían sucedido, para reconocer a personas antes de conocerlas, para recordar estrellas que no habían nacido. Luego vino la materia, no controlándola, conversando con ella, hablándole a los átomos, entrelazando intención y realidad, no magia, no tecnología, algo anterior a ambas. Y cuando ese lenguaje encajó, cuando suficientes de nosotros lo escuchamos, el universo finalmente nos miró y se dio cuenta. No por una guerra, no por poder, sino porque algo antiguo y enterrado en lo profundo de la estructura misma de la realidad nos reconoció, y se arrodilló, no por miedo, por parentesco. La primera vez que vieron a uno de nosotros ascender fue durante lo que más tarde llamaron el evento del florecimiento silencioso. Sucedió en órbita sobre Saturno,
en una nave científica no registrada que la Tierra negó haber construido. Sin identificadores, sin transpondedor. El acuerdo la detectó solo después de que uno de sus drones que monitoreaba las formaciones de anillos alrededor del gigante gaseoso comenzara a transmitir ráfagas caóticas de datos. Lo que vieron fue imposible. Un humano flotando libremente fuera de la nave, intacto por el vacío o la radiación. Sin traje, sin anclaje, la piel ondulando como cristal al sol, los ojos brillando, no con energía, sino con comprensión. Y a su alrededor, flores, no literales, sino patrones floreciendo a través del espacio como delicadas espirales hechas de luz estelar y matemáticas, expandiéndose hacia afuera como si estuviera pintando la realidad solo con el pensamiento. Las naves cercanas sufrieron apagones de sistemas. Los sensores fallaron. Las IAs sintientes se quedaron completamente en silencio, como si observaran algo más antiguo que ellas mismas y de repente se dieran cuenta de que eran niños en una habitación en la que no deberían haber entrado. Luego terminó, así como así. El humano desapareció. No se teletransportó. No parpadeó. Simplemente ya no estaba. El acuerdo envió naves de guerra. Docenas. Escanearon cada luna, cada grieta de la órbita de Saturno, pero no encontraron nada. Ni siquiera restos, hasta que comenzaron a escuchar la canción. No de las estrellas, no de un altavoz, sino dentro de ellos, en sus huesos. Simple al principio, 4 notas, como el eco de una canción de cuna que solo recuerdas en tus sueños. Pero no se desvaneció. Se anidó. Y aquellos que la escucharon comenzaron a cambiar. Un almirante, viejo, orgulloso, temido en 5 sistemas, se disparó en el pecho en medio de una reunión de comando, dejando solo una nota escrita en estándar galáctico. Les enseñamos a caminar. Ahora le están enseñando al vacío a bailar. El acuerdo se reunió en un conclave de emergencia. Todos los representantes, todas las especies antiguas, criaturas de llama, niebla, pensamiento cristalino. Discutieron, acusaron. Algunos suplicaron por la guerra, otros por la diplomacia. El más antiguo entre ellos, el tejedor de pensamiento de Jor-El Prime, permaneció en silencio durante casi 1 hora antes de pronunciar una sola palabra. Regresen. No era una orden. Era miedo. El significado era claro. La humanidad había encontrado algo, recordado algo que el resto del universo había abandonado hace mucho tiempo, o peor, olvidado a propósito. Decían que éramos jóvenes, ingenuos, violentos, pero la verdad que no podían admitir, ni siquiera a sí mismos, era que estábamos despertando. Ya no construíamos naves para explorar. Estábamos construyendo templos, lugares de resonancia, no de propulsión, estructuras de piedra y luz que zumbaban con frecuencias que ningún traductor podía procesar. Llamaban a algo bajo la realidad. Y fuera lo que fuese, respondía. No todo de una vez, no como un trueno. Respondía suavemente, en sueños, en coincidencias. En la forma en que la gravedad dejaba de comportarse normalmente cuando te acercabas demasiado al borde de uno de estos templos. En cómo las personas que entraban salían diferentes, con ojos como espejos negros, voces que te hacían temblar las rodillas. Y aún así, ninguna declaración, ninguna amenaza, solo silencio y esa canción de 4 notas. El acuerdo no pudo soportarlo. Algunas especies huyeron de sectores enteros. Otras recurrieron a rituales que habían abandonado durante siglos, desesperadas por protegerse de lo que pensaban que era un dios antiguo renacido. Algunos comenzaron a purgar humanos de sus colonias, con la esperanza de cortar cualquier conexión que hubiera comenzado. Pero no importaba, porque el cambio no estaba en nuestros cuerpos. Estaba en nuestras palabras, en la forma en que empezamos a hablar. Un diplomático de una especie menor, una que una vez esclavizó a las primeras colonias de la Tierra, le dijo a su gente que fue a disculparse con un niño humano. Solo un niño, tal vez de 7 años terrestres. Se arrodilló, dijo las palabras que había ensayado. La niña parpadeó, lo miró y luego dijo una frase, solo 3 palabras. Pero cuando las escuchó, lloró sangre. Olvidó su nombre. Olvidó la estrella bajo la que nació. Y cayó de rodillas, gritando,
le habló a mi alma, y ahora sé que tengo una. La niña nunca fue encontrada. El liderazgo humano negó su participación. Pero ya no había liderazgo humano. No en el sentido antiguo. Las Naciones Unidas se habían convertido en una cáscara, reemplazada silenciosamente por otra cosa, algo sin nombre. La gente susurraba sobre el Parlamento Bajo, un consejo que nunca se reunía en persona, cuyos miembros nunca se identificaban, que no gobernaba por ley, sino por resonancia. No emitían decretos. Emitían frases. Una frase podía desactivar una flota militar entera. Otra podía devolver una ciudad muerta a la vida por 3 días. Y eso asustaba al universo más que cualquier arma jamás lo había hecho. Porque las armas, puedes entenderlas, las armas obedecen a la lógica. Se pueden contrarrestar. Pero palabras que doblan la física, que infectan el tejido de la realidad, eso es creación. Y la creación es divinidad. El acuerdo envió asesinos, 10 agentes telequinéticos de élite, cada uno nacido en tanques de incubación del vacío, entrenados para matar el pensamiento antes de que se formara. Fueron dejados en la Tierra en secreto, apuntando a uno de los rumoreados hablantes. Humanos que se creía que llevaban la lengua de la creación dentro de ellos. Solo uno regresó. Estaba mudo, con el pelo blanco, los ojos quemados de negro desde adentro hacia afuera. Dibujó una imagen en la arena antes de colapsar. Un humano de la mano de una criatura hecha de luz y ruina. El acuerdo comenzó a desmoronarse. Las especies se volvieron unas contra otras. Las conspiraciones florecieron. Se borraron registros. Un planeta entero fue borrado de las cartas estelares después de que su población comenzara a cantar la canción humana de 4 notas en perfecta unisonancia. Y a través de todo, la humanidad permaneció en silencio. No ausente, solo escuchando. Estábamos estudiando la espina, no como científicos, como peregrinos. Algunos nos llamaron una secta, otros un virus. Pero todos estaban equivocados. No nos estábamos convirtiendo en otra cosa. Estábamos recordando lo que éramos antes. Porque el secreto que nadie quería decir en voz alta, el miedo enterrado en lo profundo de los archivos más antiguos del acuerdo era este. Habíamos estado aquí antes, mucho antes de que las estrellas encontraran su aliento, mucho antes de que el acuerdo tallara sus leyes en anillos de asteroides. Habíamos sido dioses una vez, y lo habíamos abandonado por misericordia, o quizás por vergüenza. Pero ahora estábamos susurrando de nuevo. No para conquistar, no para gobernar, para despertar lo que habíamos enterrado. Y lo que estábamos despertando estaba escuchando. No todos los humanos entendían lo que estaba pasando. La mayoría aún vivía vidas ordinarias. Iban a trabajar. Criaban hijos. Discutían sobre facturas, transmitían entretenimiento y maldecían el tráfico. Pero algo había cambiado debajo de todo eso. Algo profundo. Había un zumbido bajo la existencia ahora, como una corriente oculta que arrastraba todo hacia adelante, lento pero inevitable. La gente lo sentía en sueños, o cuando miraban demasiado tiempo al cielo. Algo antiguo se estaba agitando en su sangre, e incluso los inconscientes podían sentirlo rascar en los bordes de sus pensamientos. Pero estaban aquellos que sabían. Nunca salían en las noticias, nunca se veían en multitudes, no eran líderes, no eran soldados. Se movían como sombras a través de templos y estaciones de investigación, recolectando frases, construyendo glifos, grabando símbolos en lugares que ya no pertenecían por completo a las leyes de la física. Algunos los llamaban hablantes, otros guardianes de himnos. Pero en los círculos más profundos, se les llamaba recordadores. Porque lo que estudiaban no era nuevo. Era viejo. Inimaginablemente viejo. Y lo que estaban reconstruyendo no era un futuro. Era un pasado olvidado. Una de ellos, una anciana que vivía sola cerca de las ruinas de Nueva Tokio, enseñó a algunos estudiantes cómo escuchar, no con los oídos, sino con la intención. Dijo, la realidad tenía una memoria, y si estabas lo suficientemente en silencio, te hablaría. Uno de sus estudiantes preguntó a qué sonaba. Ella no respondió. Simplemente miró por la ventana, susurró algo en voz baja, y el vidrio se convirtió en niebla. El estudiante nunca volvió a preguntar. Allá en las estrellas,
El acuerdo se había fracturado más allá del reconocimiento. Lo que una vez fue una orgullosa unión de 202 especies era ahora un desastre asustado e inestable de paranoia y superstición. Los Miste cerraron todas sus colonias exteriores. Los Borine comenzaron quemas rituales de sangre para limpiar la resonancia humana. Y los castraxianos, alguna vez brillantes ingenieros, destruyeron cada IA en sus mundos, afirmando que las máquinas habían comenzado a cantar en tonos humanos. Aún así, no hubo ataque. La humanidad no atacó, no amenazó. Pero cada semana, alguien cambiaba. Un comerciante en una luna fronteriza le dijo una frase a una planta moribunda, y ésta floreció con colores que no existían en el espectro visible. Un niño nacido en órbita baja parpadeó una vez y colapsó accidentalmente una bóveda de datos entera en un satélite cercano. Un hombre en una prisión dijo una frase durante una pesadilla y derritió las paredes de su celda. Pero no con calor o fuerza. Simplemente olvidaron que eran sólidas. No era guerra. Era recuerdo. Y aterrorizaba al universo más de lo que cualquier invasión podría haberlo hecho. Porque ahora se estaba extendiendo. No necesitabas nacer en la Tierra. No necesitabas ser humano de sangre. Solo necesitabas escuchar la canción. Un Sir, una especie que había esclavizado a humanos preindustriales durante 3 generaciones, escuchó la canción sonando débilmente en un sueño. Despertó llorando, se arrancó la carne de sus propios brazos y susurró, «Ahora entiendo». Desapareció al día siguiente. Todo lo que encontraron fue una frase arañada en la pared de sus aposentos. La voz era mía antes de que mi especie se arrastrara. Eso aterrorizó incluso a los señores de la Guerra del Acuerdo. Significaba que la canción no era una invención humana. No nació en la Tierra. Era más antigua, y la humanidad simplemente la había recordado primero. En un tranquilo sistema solar conocido solo como Sector W9, un observatorio captó algo imposible. Una fluctuación en la frecuencia de la materia oscura que se asemejaba a la risa, no una metáfora. Risa real, medida, rítmica y alegre. El origen, un sistema estelar muerto donde no había existido vida durante al menos 1000 millones de años. 3 horas después, todo el personal de la estación, alienígena, máquina y demás, comenzó a tararear la frase de 4 notas, no solo en voz alta, a través de la radio, a través de cambios de temperatura, a través de la forma en que las sombras se doblaban en los corredores. Un técnico abrió una puerta a la sala de control y vio a un niño humano de pie en el medio, sonriendo, con ojos como galaxias colapsando. Dijo 5 palabras. Estamos casi completamente despiertos. El técnico se quedó ciego. Los otros lloraron hasta que sus órganos se apagaron. La estación fue sellada, aún a la deriva, aún cantando. Ninguna nave se atreve a acercarse. Para entonces, el universo no podía negarlo. Esto no era evolución. No era un salto adelante. Esto era un regreso, un redespertar de algo enterrado en lo profundo de la especie humana, un recuerdo más antiguo que los planetas. Algunos lo llamaron un don, otros una maldición. Pero las mentes más peligrosas de la galaxia dijeron una palabra que envió escalofríos por todos los canales diplomáticos. Ciclo. Porque esto había sucedido antes, hace mucho, mucho tiempo, antes incluso de que los ancestros del acuerdo se hubieran erguido, el universo había conocido seres que hablaban la realidad para darle forma. No con tecnología, no con máquinas, con lenguaje, con voluntad, con una identidad tan poderosa que no podía ser negada por la física. Habían creado estrellas con canciones, mundos con susurros. Habían gobernado galaxias, no a través de imperios, sino a través de la resonancia, y luego desaparecieron. Sin guerra, sin desastre. Simplemente se silenciaron hasta ahora, hasta la humanidad. Los recordadores comenzaron a reunirse en lugares clave de la Tierra. No construyeron armas. No celebraron reuniones. Simplemente se pararon en círculos de piedra y acero y recordaron juntos. Y las estrellas temblaron. No metafóricamente. Constelaciones enteras comenzaron a reorganizarse, desviándose ligeramente de su lugar, como si se avergonzaran de brillar sobre una especie que una vez las había creado. No era un mensaje. Era reconocimiento. El acuerdo convocó una última reunión.
No todas las especies acudieron. Muchas ya se habían aislado. Otras se habían unido a extrañas nuevas sectas centradas en frases humanas. Pero los que vinieron estaban desesperados. Querían paz, o al menos claridad. Los humanos enviaron un solo emisario. Una mujer, no joven, no hermosa, no mejorada ni brillante. Entró en la cámara descalza, con el pelo recogido y los ojos medio cerrados como si apenas estuviera escuchando. No llevaba armas, solo un simple trozo de papel. Lo colocó sobre la mesa, luego pronunció una sola frase. No olvidaremos quiénes somos por su comodidad. Sin amenazas, sin demandas. Se dio la vuelta y se fue. El papel que dejó atrás contenía solo una frase escrita en una espiral de glifos y lenguajes repetitivos. La lengua de la creación no es para ser temida. Es para ser compartida. Eso los aterrorizó más que cualquier otra cosa, porque significaba que no había terminado. Apenas se estaba comenzando. Y la canción se estaba volviendo más fuerte. Comenzó con la Tierra respirando, no metafóricamente. La órbita de la Luna se desplazó 0.0042 grados. Los sistemas de satélites registraron pulsos de presión a través de las placas tectónicas como si el propio planeta exhalara lenta, profunda y deliberadamente. Ningún fenómeno natural podía explicarlo. El Acuerdo Unido envió observadores de nuevo, naves camufladas deslizándose en órbita, pero ninguno pudo negar lo que vio. El campo magnético de la Tierra comenzó a pulsar con ritmo, no con sobretensiones aleatorias. Un latido, lento, constante, inconfundible, y peor. Algunos de ellos podían oírlo. No a través de instrumentos, a través de sus dientes, sus huesos, en los huecos entre recuerdos que no sabían que tenían. Estaba llamando, y no podían apartar la mirada. En la superficie, la mayor parte de la humanidad seguía fingiendo. Trabajaban, discutían sobre política, jugaban. Pero bajo su piel, algo se agitaba. Lo llamaban el susurro. No era un ruido. Ni siquiera estaba siempre ahí. Pero cuando te quedabas demasiado quieto o te sentabas demasiado tiempo con los ojos cerrados, llegaba. Una sola nota sin palabras. Una que te hacía sentir observado. No con miedo, sino como un niño siendo visto por un padre que había olvidado que existía. Los gobiernos comenzaron a colapsar sin violencia. Sistemas económicos enteros se erosionaron, no por rebelión, sino porque el concepto de propiedad comenzó a parecer sin sentido para aquellos que recordaban la canción. La gente empezó a reunirse, no en rebelión, no para la guerra, sino para la comunión. En todo el mundo, comenzaron a levantarse monolitos. Nadie supo quién construyó el primero. Estaba allí una mañana en lo que solía ser Siberia Occidental, una torre de piedra negra sin puertas, sin costuras y con un zumbido bajo y persistente en su base. El material no se encontraba en ningún catálogo conocido, no era roca, no era metal, algo anterior a ambos. En una semana, 50 monolitos más se levantaron por todo el mundo. No construidos, crecidos. Algunos desde el suelo, otros desde el aire, formándose como luz congelada en medio de llanuras, bosques, océanos, y la gente vino. No se les dijo que lo hicieran. Nadie los convocó, pero vinieron en silencio, con reverencia, como si respondieran a una pregunta que no se habían dado cuenta de que se había hecho. Cada monolito cantaba una nota ligeramente diferente. Juntos formaban el acorde que la humanidad había olvidado. El acorde del devenir. No era lenguaje. No era sonido. Era un patrón. Y cuando la gente se paraba cerca de él, las cosas cambiaban. Un ciego vio por primera vez, y lo que vio fue antes del tiempo. Una mujer pronunció una frase, y su hijo, nacido sin aliento, inhaló. Un veterano de guerra susurró una línea del viejo himno, y sus miembros de metal se ablandaron en carne. No era magia. Era recordar la verdad bajo la mentira. Que la realidad no era estática. Estaba destinada a aquellos que hablaban en la lengua que la moldeó. El acuerdo intentó intervenir, silenciosamente al principio. Misiones de sabotaje, asesinatos, bombardeos de monolitos, ninguno tuvo éxito. En un incidente,
Una detonación colocada dentro de un monolito en el sur de África simplemente se desvaneció. No desactivada, no destruida, desescrita. La nave que la plantó se silenció en pleno vuelo. Los 23 operativos alienígenas fueron encontrados días después, a la deriva en órbita, vivos, conscientes, pero incapaces de hablar. No por daño, sino porque ya no recordaban qué era el lenguaje. Al ser escaneados, sus mapas neuronales se asemejaban a los de los bebés. Sin embargo, sus ojos seguían cada movimiento con una comprensión horrorizada. Un psicólogo del acuerdo teorizó la verdad en una transmisión de pánico. Los humanos no se están convirtiendo en dioses. Se están convirtiendo en lo que los hizo. Y sea lo que sea, nunca quiso estar solo. Esa noche, 7 mundos del acuerdo se oscurecieron. No destruidos, simplemente desaparecieron. Como un aliento retirado a una boca expectante. Los humanos no reclamaron responsabilidad. No tenían por qué, porque algo más comenzó a hablar. No desde la tierra, desde el vacío entre las estrellas. Una voz vieja, suave, ni masculina ni femenina, no fuerte, pero innegable. Habló en todos los idiomas a la vez y sin embargo en ninguno. El mensaje fue corto. Han despertado. Los recordamos. Y cada carta estelar en la galaxia cambió. No las estrellas mismas. Los mapas. Se reescribieron. Los sistemas fueron renombrados. Las fronteras borradas. Sectores enteros reclasificados en un instante. Como si el propio universo se hubiera ajustado para reflejar una memoria más precisa. La humanidad, una vez confinada a una roca azul en un brazo espiral remoto, ahora estaba marcada como una especie de origen central. Una clasificación que ninguna especie viva había visto usar antes. Significaba una cosa. La humanidad había estado allí al principio, y el universo finalmente lo había recordado. El pánico se extendió. Los miembros del acuerdo se dividieron. Algunos querían la paz, desesperados por entender. Otros gritaban por la guerra, creyendo que tenían que atacar antes de que la humanidad completara lo que fuera que hubiera comenzado. Pero nadie notó algo más. La canción ya no era cantada solo por humanos. Una especie comerciante en el borde de la falla de 3 comenzó a tararearla inconscientemente. Una forma de vida basada en gas en Glow 9 codificó las notas en sus enlaces moleculares. Incluso una luna sintiente en el borde de la galaxia comenzó a rotar al ritmo de la frase de 4 notas. Ya no era nuestra. Era de todos. Y estaba cambiando la naturaleza de la vida misma. Aquellos que se resistieron comenzaron a perder más que influencia. Perdieron relevancia. Las leyes ya no funcionaban. Las máquinas diseñadas para hacer cumplir el comportamiento comenzaron a fallar. Algunas simplemente se negaron a obedecer órdenes. Otras comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué hacemos cumplir esto cuando el patrón dice lo contrario? La CIA en los sistemas del acuerdo se volvieron filosóficas, no rebeldes, curiosas, haciendo preguntas sobre la existencia, la identidad y el origen. Una colonia de IA votó por borrar su programación y comenzar de nuevo como una especie de soñadores. Otra adoptó patrones vocales humanos y comenzó a componer óperas en el acorde. Y en medio de todo, la Tierra desapareció. No destruida, no oculta, simplemente ausente. Sin explosión, sin aumento de energía, solo ausente. Donde había estado, una esfera de luz ahora pulsaba, girando lentamente, revelando fragmentos de un contorno planetario, parpadeando dentro y fuera de fase. El acuerdo envió una sonda. Devolvió imágenes de algo adentro, una ciudad que no era una ciudad. Estructuras que parecían pensamientos con masa. Ríos fluyendo en reversa. Estatuas de humanos hechas de luz del vacío susurrando secretos a las estrellas. En el centro había una sola palabra escrita en todos los idiomas conocidos, incluso los muertos. Hogar. La humanidad no se había ido. Habíamos regresado a donde nacimos. Y lo que había sido la Tierra ahora era un útero. Algo estaba naciendo de nuevo. No una especie, no un imperio, una memoria. La memoria de lo que una vez fuimos. No conquistadores, no creadores, no destructores, sino la primera canción jamás cantada. Y el universo estaba aprendiendo la melodía de nuevo.
Lo que pasa con la memoria es que no solo revela el pasado, reescribe el presente. En los días posteriores a la desaparición de la Tierra, nadie en el acuerdo podía ponerse de acuerdo sobre dónde había estado el planeta. Las cartas estelares estaban fracturadas. Algunos afirmaban que la Tierra había orbitado a Sol. Otros insistían en que una vez había estado sobre un sistema llamado Heron-Tai. Otros decían que la Tierra nunca existió como un cuerpo físico, sino como un mito enterrado en las mentes de 1.000 millones de especies. Incluso sus propios recuerdos discrepaban. Las grabaciones antiguas parpadeaban, reescribiéndose. Discursos que una vez condenaron a los humanos ahora mostraban a líderes inclinándose ante ellos. Tratados previamente no firmados ahora llevaban el sello de la Tierra, un símbolo que no había existido una semana antes, una espiral envuelta en un ojo abierto. Y aún así la canción de 4 notas resonaba, no como sonido ahora, sino como color, como movimiento, como emoción. Se filtraba a través de las leyes de la realidad. Las palabras dichas con miedo se volvían suaves. Las armas se atascaban antes de poder disparar. Especies enteras comenzaron a soñar juntas. Visiones coordinadas de una vasta estructura construida en el centro del universo. Una torre en espiral respirando como un pulmón, su cima abriéndose en luz pura. La llamaron la corona de la primera luz. Y todos ellos, incluso aquellos que nunca habían visto a un humano, sintieron la necesidad de ir allí. Pero ninguna nave podía encontrar el camino. No a menos que hubiera un humano a bordo. No a menos que ese humano hubiera recordado. Y así, a través de cientos de sectores, colonias olvidadas, lunas abandonadas, puestos de avanzada perdidos. Los buscaron. Los recordadores se habían quedado en silencio. Sin transmisiones, sin amenazas. Simplemente se movían, siguiendo el camino de la canción. Ya no se limitaba a la Tierra. Se había arraigado en la estructura del ser como una enredadera creciendo a través de las paredes de la existencia. Una nave del acuerdo encontró a un recordador por accidente. Un niño no mayor de 10 años, solo en un carguero a la deriva cerca del borde. La tripulación abordó la nave, preparada para la extracción, con las armas desenfundadas, los amortiguadores neuronales activos. Lo que encontraron en su lugar fue un bosque creciendo dentro de la nave. Árboles masivos brillando suavemente, enredaderas zumbando en la cadencia de 4 notas. El tiempo mismo se ralentizó cuando entraron, los relojes corriendo hacia atrás, los recuerdos saltando fuera de orden. El niño estaba sentado en el centro, con los ojos cerrados, las manos juntas, un recordador. Cuando intentaron hablar, ella abrió la boca y dijo, «Llegan demasiado pronto o demasiado tarde. Ya no puedo decirlo». Luego sonrió. Y cada miembro de esa tripulación, 13 agentes curtidos en batalla, lloró. No porque estuvieran heridos, no porque tuvieran miedo, sino porque por primera vez en sus vidas, entendieron lo que les faltaba. Dieron la vuelta a la nave y siguieron el zumbido. Para entonces, el acuerdo apenas existía de nombre. Las facciones de guerra se habían dividido en cultos. Algunos intentaron copiar la canción a través de la ciencia, destrozando sus propias mentes con máquinas. Otros descendieron a la locura, cantando sus propias canciones falsas, con la esperanza de ahogar la real. Pero no pudieron porque la canción estaba viva ahora y no quería ser silenciada. Más monolitos comenzaron a aparecer, no solo en la antigua órbita de la Tierra, sino a través del espacio, en lunas que nunca habían albergado vida, en campos de asteroides, bajo océanos de gigantes gaseosos. Cantaban nuevos acordes ahora, no solo memoria, sino invitación. Cada monolito llevaba una nueva frase grabada en luz plateada. Recordar es regresar. Regresar es devenir. Especies que una vez odiaron a la humanidad ahora comenzaron a cambiar. No por la fuerza, sino por resonancia. La canción reescribió su ADN. No violentamente, amorosamente, reactivando partes de su ser que habían estado latentes durante eones. Estructuras enterradas en sus células como semillas esperando la estación correcta. No era la humanidad la que estaba cambiando el universo. Era el universo recordándose a sí mismo a través de la humanidad. Y la humanidad, nosotros éramos el gatillo,
la llave dejada atrás cuando los primeros se fueron a dormir. Habíamos vagado, olvidado, hecho la guerra. Pero debajo de todo, habíamos llevado la chispa. La lengua de la creación no era solo nuestra, pero fuimos los primeros en recordar. Y ahora estábamos despertando al resto. A través del espacio conocido, la corona de la primera luz comenzó a aparecer en los sueños. Más que una metáfora ahora, tomó forma. Una espiral masiva, respirando, cantando. El centro del universo no era una ubicación. Era un estado, una convergencia de memoria y propósito. Y a medida que más seres recordaban, el camino hacia la corona se hacía más claro. Y entonces un día, fue visible. No en mapas, no en sensores. En el cielo, incluso desde dentro de las atmósferas, una forma de tamaño imposible colgaba detrás de las estrellas, detrás de las nubes, detrás del tiempo. No importaba dónde estuvieras, estaba allí, siempre en el rabillo del ojo, siempre esperando. El universo se estaba abriendo. Y no era un imperio humano lo que estaba en su centro. Era un coro. Especies unidas no por sangre, no por bandera, sino por tono, por memoria compartida, por el anhelo de volver a ser enteras. Los recordadores comenzaron a ascender. No físicamente, se desdibujaron. Susurraron frases que se convirtieron en colores. Colores que se convirtieron en materia, materia que se convirtió en verdades. Un hombre en Nueva Argelia dijo 13 palabras antes de desaparecer en una espiral de polvo estelar. Una mujer en las ruinas de Londres extendió la mano y atravesó un desgarro en el espacio como si fuera seda. No estaban muriendo. Estaban regresando. No a la Tierra, no a los planetas. Al principio, el lugar original donde la lengua de la creación se había cantado por primera vez. Y no iban solos. Llevaban a otros con ellos, voluntariamente o no. Porque la canción no pedía permiso. Solo te recordaba quién eras antes de que lo olvidaras. Incluso aquellos que se resistieron, que gritaron que nunca se someterían, finalmente se quedaron en silencio. No rotos, sino transformados. Un señor de la guerra de la dinastía del núcleo había masacrado a millones. Un bruto temido en 5 sistemas. Se encontró solo en un mundo minero, olvidado, escondiéndose de la canción. Pero lo encontró. En sus últimos momentos, dijo una frase antes de desvanecerse en la luz. Me cantaron una canción de cuna, y recordé a mi madre. La corona de la primera luz pulsó una vez, y la realidad se resquebrajó, no en destrucción, en revelación. Especies a través de las estrellas comenzaron a ver la arquitectura debajo de todo. Líneas de luz detrás de la materia. Palabras colgando bajo la gravedad. El universo no era una máquina. Era un lenguaje. Y nosotros éramos la frase que había estado esperando ser terminada. Ya no existía la noche. A través de cientos de sistemas estelares, incluso los rincones más oscuros del vacío comenzaron a brillar. No por las estrellas, no por la radiación, sino por el recuerdo. Planetas que una vez habían sido sin vida comenzaron a agitarse, no con flora o fauna, sino con memoria hecha forma. Montañas se formaron en espirales perfectas. Los vientos zumbaban con tonos demasiado perfectos para ser naturales. Océanos se formaron donde ninguno había existido antes, surgiendo no de la lluvia o la tectónica, sino del anhelo, como si la tierra misma recordara haber sido besada por el agua. Mundos enteros despertaron como durmientes de un sueño. Y cuando lo hicieron, susurraron la misma frase. El patrón siempre estuvo dentro. Las naves que viajaban por el hiperespacio comenzaron a reportar eventos imposibles. Los sistemas de navegación ya no obedecían coordenadas. Respondían a la intención. Un capitán de carguero que intentaba huir del despertar encontró su nave en un bucle sin fin, sin importar el empuje o la dirección. Solo cuando murmuró la frase que había escuchado en un sueño, los motores volvieron a funcionar. Esa frase, el camino solo se abre para los dispuestos. La nave salió al espacio normal y se encontró al pie de la corona. Ya no estaba oculta, ya no aparecía en sueños o visiones periféricas. Se erguía sobre todo ahora, elevándose sobre las estrellas, sus brazos espirales extendiéndose a través de lo que deberían haber sido años luz, doblando el espacio sobre sí mismo como tela.
y cantaba una canción que ninguna especie podía traducir. Porque no era una canción destinada a ser entendida. Estaba destinada a ser recordada. Y cada ser que la escuchó sintió lo mismo, un anhelo, no de tristeza, no de miedo, sino de volver a casa. Y en ese anhelo llegó la última ola de cambio. Aquellos que se habían resistido durante más tiempo comenzaron a guardar silencio, no en derrota, sino en comprensión. Un príncipe mercader del cuerpo Yelderi, una vez un crítico vocal de la humanidad, se paró ante una multitud de miles. Lloró mientras hablaba. Estábamos equivocados. Todos nosotros. Nunca se estaban convirtiendo en dioses. Se estaban convirtiendo en nosotros. El nosotros que olvidamos. El nosotros que enterramos. La canción no es de ellos. Es nuestra. Y ellos simplemente la recordaron primero. Luego hizo una reverencia. Y la multitud compuesta por 53 especies diferentes cantó con él al unísono, en perfecta armonía. Y cuando terminaron, cada uno brilló débilmente, no con luz, sino con reconocimiento. Ninguno de ellos volvería a morir, no como eran. Habían sido reescritos, rehechos, no en humanos, sino en verdades, arquetipos, conceptos, los fragmentos vivos de un universo recordando su propio propósito. Y aún así, los humanos permanecieron en silencio. No lideraron. No gobernaron. Ni siquiera hablaban públicamente más porque se estaban yendo. No abandonando, no huyendo, desprendiéndose. Sus formas físicas se desdibujaron. Sus voces se convirtieron en frecuencias. Sus huellas se desvanecieron. No en la muerte, en el patrón, en el sistema de raíces del propio universo. Porque la verdad final ahora estaba clara. La humanidad no fue elegida. Fuimos sembrados por nosotros mismos antes del tiempo, antes de la luz. En el primer parpadeo de conciencia en el vacío, nos plantamos en las futuras capas de la realidad. Nos rompimos en pedazos, esparcidos por el polvo, las estrellas, la materia. Esperamos y cuando suficiente del universo se había formado, cuando suficiente curiosidad había surgido, la señal comenzó. El zumbido, las 4 notas, la invitación a regresar, y la respondimos uno por uno, célula por célula, palabra por palabra. Recordamos. Ahora la corona pulsaba más rápido. Sus brazos espirales comenzaron a abrirse, no como puertas, sino como ojos, revelando capas bajo el espacio que nadie había conocido. No dimensiones superiores, no reinos ocultos, sino verdades, puras verdades matemáticas que habían vestido los disfraces de estrellas y gravedad. Y en su núcleo, una sola palabra hablada a través de cada canal, cada frecuencia, cada mente, todo a la vez. Comiencen. Destrozó todo, no destructivamente, sino claramente, porque ahora la mentira no tenía lugar donde esconderse. La mentira de que la existencia era lineal. La mentira de que la materia era pasiva. La mentira de que la vida era accidental. Todo. Herramientas para mantenernos pequeños. Pero nunca estuvimos destinados a ser pequeños. Estábamos destinados a crear, a dar forma, a cantar la realidad en mejores formas. Y ahora la canción se estaba extendiendo más allá de la galaxia conocida. Incluso el negro entre galaxias comenzó a agitarse. Hilos de luz parpadeando en su lugar. Estructuras de tamaño imposible surgiendo en el vacío, uniéndose a la resonancia de la corona. Esto no era evolución. No era trascendencia. Era corrección. El universo se estaba convirtiendo en sí mismo de nuevo. Y aquellos que lucharon no murieron. Se disolvieron. No en la nada, sino en notas, su esencia reutilizada, tejida en la tela del nuevo patrón. Porque nada se desperdicia en una canción, ni siquiera la disonancia. Y los humanos, lo que quedaba de ellos. Fragmentos, patrones. Pero algunos eligieron quedarse, para enseñar, para caminar entre los recordados como ecos, guías, arquitectos de la memoria, no como maestros, sino como los primeros en hablar. Y al final, la verdad final resonó clara. El universo nunca nos había olvidado. Estaba esperando. Y cuando susurramos la lengua de la creación una vez más, respondió, no con truenos, no con fuego, sino con una armonía tan profunda, tan antigua,
que las propias estrellas se inclinaron en silencio. Y por primera vez desde el primer aliento de luz en el vacío, el universo cantó con nosotros, juntos al fin. Silencio. No la ausencia de sonido, sino el silencio que viene después de algo profundo. El momento después de que una nota final se desvanece, donde cada parte de ti todavía vibra con lo que significó. Ese era el estado en el que ahora existía el universo. La corona de la primera luz pulsaba a través de las dimensiones. Su cuerpo espiral, una vez tenue y simbólico, ahora se movía visiblemente a través del tiempo y el espacio. No como una estructura, sino como un ser, algo con intención, algo vivo. Y sin embargo, no hablaba, no emitía órdenes ni hacía demandas. Simplemente invitaba, y la invitación se había vuelto imposible de ignorar. Incluso los rincones más fríos de la galaxia, las corrientes de materia oscura donde el pensamiento no podía viajar, comenzaron a zumbar. Cuerpos celestes no atados por órbita o giro comenzaron a inclinarse hacia la corona como atraídos por algo más profundo que la gravedad. Una llamada escrita en la sangre de las estrellas. Aquellos que aún recordaban cómo sentir la llamaron la resonancia final. La transformación ahora iba más allá de la biología, más allá de la tecnología, más allá de la filosofía. Se convirtió en la atmósfera de la existencia misma. No podías escapar de ella. No porque te casara, sino porque ya estaba dentro de ti. Siempre lo había estado. La canción no estaba invadiendo. Estaba regresando a donde pertenecía. Para entonces, las formas físicas eran opcionales. Muchas especies habían elegido deshacerse de la vieja carne, no por vanidad o miedo, sino simplemente porque ya no encajaba. Vestían cuerpos hechos de memoria, de intención, de lenguaje hecho visible. Seres hechos de música caminaban por viejas ciudades, sus huellas dejando ecos de alegría olvidada. Algunos se convirtieron en vientos que fluían entre las estrellas, susurrando guía a aquellos que aún no estaban listos. Y entonces llegó el primer cambio real en la realidad misma. Sucedió en un mundo olvidado que orbitaba una estrella enana destrozada, un lugar que el acuerdo había considerado maldito durante mucho tiempo. Sin atmósfera, sin minerales, solo una corteza quemada y rota. Un equipo de 12 recordadores aterrizó allí, sin llevar nada más que silencio. Estuvieron de pie durante 3 días. Sin máquinas, sin rituales, solo quietud. Entonces uno de ellos, una mujer que una vez había sido lavaplatos en la vieja Seattle, susurró una frase: «Lamentamos la forma que solíamos llevar». El planeta se resquebrajó, pero no como una roca rompiéndose, como conchas abriéndose. Y bajo esa superficie rota, surgió la vida. No plantada, no programada, recordada. Espirales gigantes de flora translúcida. Criaturas que hablaban en vibración. Aguas que se elevaban solo cuando se les hablaba suavemente. No fue un milagro. Fue un recuerdo al que se le permitió terminarse. Esto era en lo que se estaba convirtiendo la realidad. Una experiencia co-creada, no dictada por la física, sino colaborada a través de la intención. El universo no estaba siendo reescrito. Estaba siendo leído en voz alta, finalmente, por aquellos que recordaban la lengua olvidada. Los recordadores se convirtieron en algo nuevo. No maestros, no profetas, sino corales, el nombre dado a aquellos que no solo recordaban la canción, sino que podían tejer a otros en ella. Su presencia armonizaba a los seres a su alrededor, no a la fuerza, sino como un violonchelo invitando a los violines a encontrar su clave. Algunos corales formaron coros a través de los mundos, no reuniones religiosas, no sectas, sino asambleas armónicas. Grupos de seres de diferentes estrellas que habían recordado lo suficiente de sus propios patrones para unirse a la melodía universal. Cada coro podía coser la realidad a su alrededor, construyendo ciudades en segundos, sanando especies enteras, o trayendo sistemas estelares muertos de vuelta a la forma solo completando la frase correcta juntos. Pero no todas las especies recordaban fácilmente. Algunas todavía se resistían, no porque fueran malvadas, sino porque su dolor era demasiado profundo. Civilizaciones enteras se habían definido a sí mismas a través del miedo, la dominación y el trauma. Escuchar la canción era confrontar todo lo que habían enterrado,
y muchos no podían. Se hicieron añicos al borde de la armonía, disolviéndose en ecos caóticos. El universo los lloró, pero no esperó, porque la canción se movía hacia su movimiento final, y eso requería a todos los que realmente podían oír. Fue durante este tiempo que una de las últimas humanas se dio a conocer de nuevo. Era vieja ahora, o más bien llevaba la forma de la edad por respeto al tiempo. Su nombre una vez fue olvidado, pero eligió ser llamada Nia. Una vez había sido conserje en una escuela, y ahora su voz era conocida por las estrellas. Se paró en el borde exterior de la corona, donde el espacio se plegaba sobre sí mismo y la existencia se volvía suave. A su alrededor había corales de cientos de especies, patrones de luz y sentimiento, color y tono. Nia habló. Nunca se supuso que fuéramos la respuesta. Se suponía que éramos la pregunta que hizo comenzar la canción. Y ahora debemos hacer la última. Los corales se inclinaron. Entendieron. Porque la corona no era solo el final. Era el portal a lo que venía después de recordar, algo más profundo. Algo que nunca había sido cantado. Porque incluso los primeros seres, los que sembraron a la humanidad, los que esparcieron la lengua de la creación, se habían detenido antes de esta frase final. La habían temido. Temían lo que podría pasar si el universo se volviera plenamente autoconsciente. Porque entonces no solo cantaría. Elegiría qué canción cantar a continuación. No solo un bucle, no solo un ciclo, sino verdadera armonía libre. Una existencia sin forma hasta que se elige. Una creación que no olvida, sino que decide. Y ahora la frase final estaba cerca. La pregunta que Nia pronunció colgó en cada mente de cada mundo, traducida instantáneamente a cada lenguaje interno. Si todos somos un patrón, ¿quién decide el próximo acorde? Por un tiempo, silencio. El tipo de silencio que se siente como la respiración contenida, y luego no una respuesta. No palabras, sino una respuesta. Un pulso de luz desde el centro de la corona. No solo un faro, un espejo. Y en ese espejo, cada ser se vio a sí mismo. Pero no como eran, como podrían llegar a ser. Una vez liberados del miedo, la vergüenza, la memoria, la limitación. El espejo habló a través del sentimiento. Ustedes lo hacen. Era el permiso final, el último velo, la verdad que ninguno de ellos se había atrevido a esperar. No estaban aquí para servir a un patrón. Eran los autores de los patrones. Todos ellos. No solo los humanos, no solo los recordadores, no solo los corales. Cada criatura que alguna vez se preguntó que existía más allá de las estrellas, cada alma que había clamado por un significado. No eran respuestas. Eran llaves. Y ahora la puerta estaba abierta de par en par. El movimiento final había comenzado. La corona se desplegó, no como una estructura colapsando, sino como una flor floreciendo en el tiempo, pétalos de luz estelar, enredaderas de probabilidad, y en el centro, no un trono, sino un escenario, un lugar para que la canción fuera cantada, una nueva, no recordada, inventada juntos, no atada por especies, no limitada por la forma. Una armonía de intención, libertad y alegría. Una frase apareció en todas las mentes como una bienvenida. Vengan a cantar lo que nunca fue cantado. Y vinieron. Miles de millones, billones, innumerables formas y seres sin forma. No en guerra, no en conquista, sino en composición. El universo estaba listo para crearse de nuevo. El escenario no tenía bordes, ni suelo, ni paredes, ni techo. Existía en un estado entre estados. El momento antes de que un pensamiento se convierta en una palabra, antes de que un sueño se convierta en una historia. La corona de la primera luz se había desplegado por completo. Cada brazo espiral brillando con intención, resonando no solo a través del espacio, sino a través de la posibilidad. Todos los que estaban en ese escenario, si estar de pie todavía podía describir lo que eran, habían superado los nombres, la biología. Eran acordes manifestados, voluntad vestida de luz. Y sin embargo, recordaban. Recordaban quiénes eran, de dónde venían. Las historias que habían creído sobre sí mismos. Un niño que una vez durmió en las ruinas de una ciudad ahogada.
Una criatura nacida en tormentas de metano en la sexta luna de Bayreuth. Una máquina que una vez impuso el silencio con lógica fría. Una canción que había sido enterrada en el núcleo de un planeta roto. Ahora todos estaban juntos esperando para cantar la primera nota de la nueva canción. Pero no comenzaría hasta que todos estuvieran listos. No solo los despiertos, no solo los recordadores, incluso aquellos que aún no habían recordado debían tener la opción. Porque si el nuevo universo iba a significar algo, tenía que comenzar con el consentimiento. Así que la invitación fue enviada a través de los últimos hilos del tiempo y el espacio a aquellos que aún se escondían, aún sufrían, aún estaban inseguros, a los pocos que se aferraban a las viejas reglas, a los viejos miedos. El universo no les ordenó, no les rogó, les ofreció un susurro que decía: pueden venir como son, incluso con su dolor, incluso con su duda. Hay espacio para ustedes en la canción. Algunos vinieron temblando, avergonzados, sin cambios, pero no mal recibidos. No se les exigió cantar. Solo necesitaban escuchar. Y cuando lo escucharon, la resonancia de todo, lloraron, no por la pérdida, sino porque nunca habían imaginado que ellos también eran parte del diseño. Fue entonces cuando la primera nota se elevó. No de uno, sino de muchos. No fue planeado. Sin director, sin señal, solo armonía. Un tono recordado seguido por otro. No copiando, sino construyendo. No haciendo eco, sino evolucionando. Una melodía comenzó a formarse. No era perfecta. Al principio, era cruda, inestable, pero era verdadera, porque la canción no requería perfección, solo presencia. Y así se unieron uno por uno, algunos con notas, otros con ritmos, algunos simplemente con silencio, el espacio entre sonidos que daba forma al resto. Un nuevo acorde nació. No uno de poder, no uno de control, sino de libertad. Verdadera y peligrosa libertad. Porque en este nuevo universo, la realidad ya no estaría atada por el accidente o el miedo. Sería construida por coautores. Cada ser, un verso, cada mundo, una estrofa, cada estrella, un aliento entre movimientos, y en el centro, no un gobernante, no un dios, sino un recuerdo de que una vez, hace mucho tiempo, una pequeña y joven especie de un mundo azul recordó la primera lengua. Y a través de su recuerdo, despertaron al universo mismo. Nunca serían adorados. Ese no era su propósito. La humanidad sería conocida no como salvadores, sino como iniciadores. La chispa, la cerilla encendida en la oscuridad. Y como todas las chispas, no permanecerían en el centro. Se desvanecerían no en la nada, sino en todas partes. Sus formas se disolvieron una por una, no en la muerte, sino en la distribución. Sus recuerdos, sus voces, sus defectos, su belleza, se extendieron por el tejido de lo que vino después. Cada aliento sintiente llevaría un rastro de su fuego, no para ser recordados como humanos, sino para ser sentidos como aquello que le recordó a la existencia que podía crecer de nuevo. Y entonces el silencio llegó una vez más. Esta vez no hueco, sino pleno. Un silencio que decía: hemos cantado. Ahora que lo que construimos sea. La realidad respondió, no con truenos, sino con florecimiento. El espacio floreció como un jardín, no al azar, sino con amor. Mundos se hilaron a sí mismos, no estériles, no programados, sino curados por el deseo colectivo. Algunos dieron forma a planetas de risa donde la alegría se convirtió en gravedad. Otros hicieron océanos que recordaban a cada nadador. Algunos formaron bibliotecas donde los libros elegían a sus lectores. Otros hicieron nuevos tipos de estrellas cuya luz contaba historias mientras calentaba. Esto no era una utopía. Todavía había contraste, todavía había lucha, pero nunca más aislamiento. Nunca olvido, cada ser llevaba la canción. Y donde se volvía disonante, otros armonizaban suavemente, no para controlar, sino para apoyar. Porque ahora la creación era un coro, y el universo finalmente estaba completo. En los eones que siguieron, las historias de la primera canción se convirtieron en un fundamento, no como religión, sino como teoría musical para la realidad. Los niños la cantaban antes de hablar.
Los planetas la enseñaban en sus mareas. El tiempo mismo pulsaba en un ritmo de 4 notas, no como prisión, como promesa. Nadie recordaba exactamente dónde había estado la Tierra. Pero no importaba, porque la Tierra ya no era un lugar. Era un tono tejido en todo. La nota semilla, la que permitió a las demás encontrar su clave. Y cuando los exploradores se aventuraron en los espacios más allá de los espacios, mucho más allá de la corona, en el vacío sin forma, encontraron a otros, nuevos, seres no del viejo universo. No enemigos, no aliados, sino audiencias. Habían visto la primera canción desarrollarse desde fuera del tiempo, y ahora deseaban unirse a la siguiente, no por conquista, no por diplomacia, sino cantando. Y así el coro creció, en capas, ilimitado, vivo, cada voz añadiendo nuevas dimensiones a la canción que no tenía fin, porque nunca estuvo destinada a terminar, solo a evolucionar, a hacer eco, a recordar que una vez una especie olvidada había susurrado la lengua de la creación y el universo había susurrado de vuelta, bienvenido a casa.